¿Sabías que Argentina es el país que utiliza más agrotóxicos por persona por año en el mundo? Hace unas semanas me detectaron glifosato en la orina. Soy mamá de un bebé de 4 meses que a través de la leche materna mi hijo está también adquiriendo este agrotóxico. Los agrotóxicos entran a través de la piel, a través de mis mucosas y a través del agua que estuve ingiriendo hasta ahora. La única salida para protegernos es dando batalla a esta matriz productiva que nos está matando. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que consumimos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre de agrotóxicos. Basta de venenos, basta de venenos. Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos. Porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bueno, el año 2021 fue un año difícil para la industria de la carne vacuna, básicamente porque arrancó con una restricción de oferta muy fuerte como consecuencia del ajuste en los sistemas productivos que se dio sobre finales del año 2020 por el aumento del precio del maíz, sobre todo, que alargó los periodos de engorde con una mayor utilización de pasto y menos intensividad en el uso de los granos. Esto derivó en menores faenas a lo largo de todo el año, que provocaron una disminución de la oferta que en los primeros meses del año fue del 5%, pero ya estamos viendo 2 dígitos de recorte de la oferta en este último trimestre del año 2021, y como consecuencia de la menor oferta hemos tenido un incremento de los precios por encima del nivel promedio de la economía, que ha afectado también a la industria en términos de mayores regulaciones que se vieron sobre todo desde el mes de mayo en adelante. Perfecto. ¿Y para el 2022 qué expectativas hay? ¿Hay alguna expectativa de crecimiento? Bueno, esperemos que haya una leve recuperación del rodeo bovino, no muy significativa, pero por lo menos revertir la caída de los últimos 3 años, que acumuló 1,5 millones de cabezas, y empezar por la senda ascendente que permita al menos para el año 2023 en adelante empezar a pensar en mayores niveles de faena, mayores niveles de utilización de la capacidad instalada de la industria, sobre todo la exportadora, que hoy está utilizando un porcentaje relativamente bajo de su capacidad por falta de oferta, y además poder pensar en crecer tanto en los mercados externos como sostener un nivel de consumo aceptable en el mercado local. ¿Qué tan lejos estamos del nivel histórico de producción de carne en Argentina? Estamos en el nivel histórico. El tema es que habíamos crecido en los años 2018 a 2020 por encima de la media histórica, y hoy volvimos
al nivel de 2.900.000 a 3 millones de toneladas, cuando habíamos llegado a 3.200.000 en 2019 y 2020. O sea que hay margen para crecer. Hay margen para crecer, sobre todo en lo que es intensificación de la producción, en mejora de los índices reproductivos, pero eso lleva tiempo, no es un regalo de Navidad, sino que es un plan a largo plazo que requiere mejorar en los campos, requiere mejorar la eficiencia en los engordes a corral y también en lo que es la industria, sobre todo la de consumo, que tiene un gap de tecnología con respecto a la industria exportadora bastante importante. En el área del Departamento de Promoción Externa del Instituto estamos trabajando en nuestro plan operativo anual para el año 2022. Ese plan operativo anual está integrado básicamente por dos componentes. Uno es el de promoción comercial y el otro es el componente de acceso a mercados. En el componente de promoción comercial se encuadran todas las acciones que el Instituto va a desarrollar el próximo año, focalizado en los tres grandes mercados objetivos que tenemos actualmente. Uno es el mercado de China. China venimos trabajando con distintas acciones de promoción comercial hace más de 10 años, pero en los últimos 3 años, desde el año 2018, iniciamos una campaña de comunicación focalizando tanto en el segmento de importadores y distribuidores, pero también y fundamentalmente en el consumidor, porque la idea en ese mercado es hacer conocer y posicionar el producto y la marca acá en Argentina. Es un mercado que se abrió no hace más de 10 años, hace 10 años exactamente, con lo cual el trabajo tiene que ser mucho más profundo y más diverso para alcanzar los distintos sectores. Estas acciones de comunicación se dan principalmente en redes sociales. Es una característica propia del mercado, pero en estos tiempos de pandemia también ha sido una herramienta que nos ha permitido mantener la comunicación con el mercado de China. El segundo mercado es un mercado tradicional para los cortes de alto valor de la Argentina y los productos más focalizados en el sector de la hotelería y la restauración, que es el mercado de Europa. En ese mercado puntualmente vamos a tener una presencia importante en la Feria Cial de París, que es el salón de la alimentación junto con Anuga más importante de Europa, que es en el mes de octubre, pero estamos planeando otras actividades que voy a comentar luego en otro componente del área de promoción comercial. El tercer mercado objetivo es el mercado de los Estados Unidos. En este mercado lo que queremos es acceder con productos de alto valor, demandados principalmente también en el sector de la hotelería y la restauración o de consumo directo. Esta campaña está integrado por una campaña de promoción que iniciamos ahora a fin de año, para lo cual el Instituto ha elegido una agencia de marketing que está basada en los Estados Unidos. Esa campaña va a durar todo el año 2022, va a tener un foco principal en redes sociales, Facebook, Instagram y una website específica en los Estados Unidos, y donde se van a difundir distintos materiales de comunicación, videos, recetas, acciones que estamos haciendo en Estados Unidos, focalizando siempre en los productos de alto valor. Esa campaña se va a complementar además con la presencia en distintas ferias del sector de la alimentación. La primera es un evento, en realidad es la conferencia, la Annual Meat Conference, que es un evento que se realiza en el mes de febrero en la ciudad de Washington y que reúne a todos los profesionales del sector de la carne en los Estados Unidos. Ahí vamos a tener un sector de degustación y de promoción de carne vacuna argentina, y se va a complementar con una acción que estamos pensando junto con la Cancillería Argentina y la Embajada para hacer un evento que reúna no solamente los profesionales de la alimentación que van a estar en la Annual Meat Conference, sino también distintos formadores de opinión o representantes del gobierno de los Estados Unidos. El segundo evento, que también es muy importante, es Cial América. Es la primera vez que Cial, o Comexposium, que organiza Cial de París, Cial de Canadá y Cial de China, va a ser un evento de este tipo en Estados Unidos, y la importancia es que es un evento multiproducto. En Estados Unidos hay muchos eventos que son para sectores específicos, como la National Restaurant Association, la Bakery Food, la Pizza Food, o sea, pero la Cial va a cruzar todos los sectores y va a ser un muy buen evento a nivel comercial también, para que podamos contactar importadores y distribuidores a lo largo de todos los Estados Unidos. Esta feria se hace en el mes de marzo, ya tenemos un grupo muy importante de empresas argentinas que nos van a estar acompañando, así que va a ser el segundo hito a nivel de eventos en los Estados Unidos. El tercero va a ser la National Restaurant Association, que es una feria
que reúne a todos los integrantes del sector de la hotelería y la restauración, que es justamente el sector al cual queremos focalizar con esta campaña en Estados Unidos. Es un evento que se hace en el mes de mayo en Chicago. Con lo cual, entre la campaña de promoción y estos eventos, vamos a estar haciendo una fuerte campaña durante el año 2022 en los Estados Unidos. Estos tres mercados que mencionaba, China, Europa y Estados Unidos, van a ser en los cuales vamos a estar focalizando mayoritariamente los esfuerzos de comunicación. De todos modos, hay otro componente más de promoción comercial, que es el Consejo Público-Privado. Este consejo se organiza bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Instituto estuvo todo este año 2021, desde el 2020 y 2021, trabajando, definiendo junto con la Cancillería un plan de promoción que se va a hacer con el apoyo de la Cancillería, del Ministerio de Agricultura y las sedes diplomáticas en los principales mercados de exportación. En ese marco estamos pensando actividades de promoción en los Estados Unidos y también en algunas sedes diplomáticas de Europa, digamos, reforzando esta acción, este plan de comunicación que tiene el Instituto. Se complementa el área de promoción comercial con la presencia en la Feria Gulf Food Dubai en el mes de febrero, y si las condiciones de acceso a mercado por la situación de pandemia lo permite, también participaríamos en la Foodex de Japón, pero en este caso Japón tiene restricciones mucho más fuertes con respecto al ingreso de extranjeros por el tema COVID, con lo cual todavía lo estamos definiendo. Bueno, de estos dos grandes grupos, digamos, de las bombas sumergibles y las superficiales, nosotros destacamos algunas características y diferencias que hacen que cada una tenga ciertas ventajas y desventajas y se puedan adaptar a distintas situaciones de las que hemos charlado al principio. Por un lado, las bombas superficiales se caracterizan, digamos, por un menor costo, por una reparación más simple, por su forma constructiva, ¿no? Las bombas sumergibles tienen mayor costo y a su vez la reparación un poco más compleja porque, bueno, al necesitar ser impermeable, todo el montaje, eso necesita, digamos, que quede bien empaquetado como para que no ingrese agua. Entonces, esa reparación hace que sea un poco más compleja. Las bombas superficiales, en general, digamos, tienen que estar muy protegidas en la zona, digamos, en los inviernos acá las heladas son muy fuertes, entonces las bombas son muy sensibles a las heladas. La mayoría de las roturas que hemos encontrado en este tipo de bombas se han generado por las heladas. Lo que significa, digamos, que son bombas que deberían usarse en periodos, digamos, como el verano, en donde, bueno, disminuyen las heladas, o en esta zona, digamos, si no hay periodo libre de helada, no son tan intensas. Y, las bombas superficiales también tienen la ventaja que son de fácil instalación en relación a las sumergibles, que presentan distintos grados de complejidad en la instalación. Ahí Daniel va a profundizar un poco en eso. Pero bueno, esa complejidad, digamos, hace que a veces se necesite cierta, digamos, asistencia técnica o investigar un poco más sobre cómo, digamos, hacer las conexiones. Bueno, y para ir cerrando, digamos, con respecto a las bombas en general, pero bueno, en particular estamos con las bombas de baja potencia, es importante, digamos, poder mirar, digamos, los manuales, ¿no?, de instalación, bueno, asesorarse bien con los vendedores de distintas marcas y distintos tipos de bombas que hay en el mercado. Pero bueno, nos parece importante esto, compartir la información que a veces aparece en el manual
porque en el manual en general vienen unos gráficos, que son unos gráficos en donde describen el comportamiento de la bomba frente a distintas situaciones, ¿no? Situaciones en donde la presión es cero, donde no hay presión, y situaciones en donde tiene que elevar el agua a mucha altura. Entonces, acá en este gráfico que se puede ver, en la filmina nos encontramos con una curva característica de una bomba, en donde se puede ver que a cero nivel de altura, ¿no? Acá en esta parte tenemos los metros de columna de agua, que es la altura que puede elevar la bomba, ¿no? Va de 0 a 41, esta bomba que es una Surflow, este es el modelo. Y bueno, y estos gráficos lo que nos permite ver es que, bueno, que a medida que la altura, digamos, aumenta, el caudal que entrega la bomba disminuye. Esto quiere decir que, bueno, cuando la altura es 0, o sea, cuando estamos a nivel de la bomba, la bomba nos entrega el caudal máximo, ¿no? En este caso son 681 litros hora. Pero a medida que la altura aumenta, el caudal disminuye. Y entonces a 38 metros, 39 metros de altura, la bomba nos va a entregar 227 litros hora. Esto es importante porque, bueno, nosotros cuando diseñamos el sistema de bombeo, tenemos que ver a qué altura vamos a elevar el agua, más las pérdidas de carga, bueno, ver en qué punto se va a encontrar la bomba, y en ese punto va a ser el caudal que nos va a entregar. Y ese caudal que nos va a entregar tiene que ser, ¿no?, igual al caudal que necesitamos disponer. También, bueno, aparecen este tipo de tablas, en donde son similares a las curvas. Acá hay otra tabla, en donde por un lado, digamos, está la elevación total en metros, y el caudal en litros hora. Y como podemos ver, cuando la altura es baja, la bomba puede, digamos, impulsar el mayor caudal. Y cuando ya la altura, digamos, es la máxima de la bomba, bueno, la bomba impulsa menos caudal. Esto es importante porque cuando nosotros vemos las etiquetas de las bombas, vamos a encontrar que aparece caudal máximo. Y el caudal máximo es el caudal que entrega la bomba al nivel 0 o a un nivel, digamos, cercano a la bomba. Pero cuando empezamos a elevar el agua, el caudal empieza a disminuir, ¿no es cierto? Acá vemos en esta columna cómo arranca con 212 litros hora y al caudal máximo disminuye a 136 litros hora. Bueno, acá podemos ver que este es un caudal de una bomba de bajo caudal, ¿no es cierto? Estamos hablando de caudales bajos, y por eso, bueno, se adaptan bien a los caudales de las fuentes de agua. Así que, bueno, eso es un poco lo que queríamos... Uy, perdón, me adelanté. Me estoy adelantando de la presentación de Daniel. Pero bueno, queríamos compartir sobre estas bombas. Y bueno, ahora Daniel va a continuar con el tema de la generación de energía solar y el dimensionamiento. Bueno, gracias, Saúl. Vamos a ver un poquito, a ver. Está como medio trabada la presentación. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito de paneles solares, algunas generalidades, para entender un poco cómo están compuestos, cómo funcionan, y algunos factores que afectan la potencia o el funcionamiento de los paneles. Y al último vamos a ver algunas cosas a tener en cuenta a la hora de conectar las bombas de agua. Lo primero que hay que saber de los paneles solares es que, bueno, los paneles solares están compuestos por una celda solar, o también llamada célula fotovoltaica. Acá podemos ver en la imagen
el panel solar, acá a la izquierda, y la celda solar sería la que está en un recuadro rojo. Bueno, todas esas son celdas solares. Y esa celda solar es la encargada de transformar la energía del sol en energía eléctrica. Tienen una vida útil de 25 años, muy grande, y vienen de diferentes formas y tamaños. Bueno, algo que hay que saber que más allá de las formas y tamaños que tengan, siempre entregan un voltaje de 0,5 o 0,6 volts. Eso es importante, lo vamos a entender ahora un poquito más adelante, pero es importante saber eso, que más allá del tamaño que tenga la celda solar, siempre entregan ese voltaje. Lo que cambia es la corriente. Entonces la combinación de esa corriente con ese voltaje va a ser la potencia de la celda solar y la potencia del panel. Entonces podemos ver acá en la imagen de la derecha, esas son celdas solares que tienen diferentes tamaños, y acá a la izquierda podemos ver en esta tablita las dimensiones. Por ejemplo, acá en el renglón, en la primera fila, vemos que para una celda solar de 1 pulgada por 1 pulgada, que más o menos es alrededor de 2,5 centímetros de cada lado, eso entrega una potencia en watt de 0,11, y para una celda solar de 6 pulgadas por 6 pulgadas, que es cerca de 15 centímetros y medio de cada lado, entrega casi 40 veces más, ¿no?, de potencia. Entonces eso es importante, lo que quiero que se queden, digamos, si bien si faltan conocimientos de electricidad, lo que quiero que se queden con esta filmina es que la diferencia de tamaño de las celdas solares hace que haya diferente potencia. Entonces, mientras más chiquita es la celda solar, menor potencia va a tener el panel. Y mientras más grande, mayor potencia va a tener el panel. Bueno, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es la cantidad de celdas. Acá lo que vemos son 3 tipos de paneles diferentes. Vemos el de la izquierda, que es de 50 watts, el del medio de 100 watts, y el de la derecha de 160 watts. Pero los 3 tienen 36 celdas. Si miran el del centro, el panel del centro, el de 100 watts, donde se ve mejor, digamos, la celda, podemos ver que tiene 4 columnas por 9 filas, lo que suma 36 celdas. Bueno, les había dicho antes en la filmina anterior que las celdas estas solares tienen alrededor de un voltaje de 0,5, 0,6. Y como están todas conectadas en serie, esas 36 celdas van a sumar alrededor de 18 volts. Si ustedes se fijan acá abajo, vemos que los 3 paneles están alrededor de los 18 volts, pero lo que cambia es la corriente. Y esa corriente, como les había dicho, depende del tamaño de la celda solar. Entonces, lo que pueden ver que en el panel de 50 watts, la celda solar es chiquita. Tiene 156 milímetros por 58. En la del centro es un poquito más grande, tiene el mismo ancho, 156 milímetros por 109, y en el de la derecha, que es el panel más grande, es un cuadrado de 156 milímetros por 156 milímetros. Estos son los paneles de 36 celdas, son los que se utilizan para las bombas de 12 volts. Entonces, más allá si se entendió el tema de la celda solar, lo que quiero que se queden con esta filmina es que para las bombas de 12 volts, los paneles que se utilizan son los de 36 celdas. Después, podemos ver que para las bombas que trabajan con 24 volts, se utilizan paneles de 60 celdas o de 72 celdas. Los paneles de 60 celdas, que es este de acá a la izquierda, pueden ver que tiene 6 columnas por 10 filas, eso suma 60. Las potencias de estos paneles van alrededor de 250 a 285 watts. Y volviendo a eso que les había dicho, que cada celda tiene un voltaje de 0,5 a 0,6 volts, si ustedes hacen esos 60 por 0,5 va a dar un voltaje alrededor de 30 volts. Y en el caso de los paneles de 72 celdas, esos 0,5, 0,6 volts que tiene cada celda por 72 celdas me va a dar un voltaje cercano a los 37, 38 volts. Estos son los paneles que se utilizan para las bombas de 24 volts. Otra cuestión importante a la hora de la instalación de los paneles es la orientación. La orientación tiene que ver con el hemisferio donde estemos. Nosotros acá en Argentina está en el hemisferio sur.
Entonces los paneles solares siempre van a estar apuntando hacia el norte. Esa es la orientación, digamos. La orientación de los paneles acá en el hemisferio sur es al norte. Puede variar en el caso de, por ejemplo, nos ha pasado instalando algunas bombas en algunas casas donde hay algún álamo o alguna colina que da sombra, por ejemplo, al atardecer. Entonces lo que podemos hacer, apuntando el panel siempre al norte, moverlo un poquito para que agarre mejor los rayos de la mañana. Si la sombra está a la mañana, podemos correr un poquito hacia el oeste el panel, como para que agarre la mayor cantidad de rayos solares de la tarde. Pero, en síntesis, siempre va a estar apuntando al norte. La otra cuestión muy importante es la inclinación del panel. La inclinación es, por ejemplo, si el panel está apuntando hacia el cielo, eso es 0 grados. Y si está parado, en vertical, eso es 90 grados. Bueno, la combinación de 0 grados a 90 va a depender, el ángulo ese, que se llama ángulo de inclinación, va a depender del lugar de donde se encuentra el campo. Por ejemplo, habrán escuchado que el bolsón, por ejemplo, está en el paralelo 42. Ese 42 es la latitud. Esa latitud es 42 grados. Bueno, entonces el panel en esas latitudes, esos 42 grados de latitud sería la latitud del lugar, ¿no? Bueno, si el panel se va a usar todo el año, hay que captar el máximo de sol durante los meses de invierno, porque es cuando menos horas de luz tenemos, ¿no? Entonces, como una regla mnemotécnica, a la latitud del lugar le vamos a sumar de 15 a 20 grados. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor acá. Este es un mapa de Río Negro y de Neuquén, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que queremos instalar un panel solar en Chosmalal, que está a 37 grados de latitud. Acá está Chosmalal. Acá si ven las latitudes, por ejemplo, acá está 38, a la altura de Catriel, Loncopué, 39, a la altura de Neuquén, Zapala, 40, a la altura de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Bariloche está a 41 grados, y el Bolsón, como les dije antes, está a 42 grados, ¿no? Entonces, si el panel solar lo vamos a instalar en Chosmalal, y el panel se va a utilizar durante todo el año, tenemos que maximizar la captación de luz solar en invierno. Entonces, a esos 37 grados de latitud le vamos a sumar 20. Y el ángulo de inclinación que le vamos a dar al panel va a ser de 57 grados. En San Martín de los Andes, que está a 40 grados de latitud, más esos 20 grados, para maximizar los rayos de invierno, va a quedar en una inclinación de 60 grados. Y en el Bolsón, de 62. Ahora, si el panel solar no se va a utilizar en invierno, porque por ejemplo la bomba de agua que tenemos es una bomba de superficie y se hela en el invierno, entonces no la queremos usar en invierno, o no tenemos problemas de que se secan las aguadas en invierno, pero sí la necesitamos en primavera, verano y otoño, lo que tenemos que maximizar ahí es los rayos solares de primavera y otoño, porque en el verano nos va a estar sobrando luz. Entonces, la inclinación que hay que darle para este momento del año, que es primavera, verano y otoño, es exactamente la latitud del lugar. Entonces habíamos dicho que Chosmalal estaba a 37 grados de latitud, el ángulo de inclinación del panel va a tener 37 grados. En San Martín 40 y en el Bolsón 42. Ahora el caso más común que nosotros encontramos acá es que las aguadas se secan en el verano, en diciembre, enero y febrero. Entonces, el sol en esa época del año está más arriba. Entonces le vamos a tener que dar menor inclinación. Entonces, si solo se va a usar en verano, la inclinación tendría que captar el mayor sol en el mes de febrero, porque en diciembre y en enero va a estar sobrado. Antes de pasar a la siguiente, para ver cómo quedan esos ángulos de inclinación, pueden entrar acá a este link, insolacion.energizar.org.ar, y ahí ustedes ponen la latitud de su campo y la longitud, y les va a decir el ángulo que tienen que poner el panel solar según los distintos meses del año. Entonces, para terminar este ejemplo, para uso de verano, en Chosmalal, que está a 37 grados de latitud, le vamos a restar 20 grados, y va a quedar el ángulo de inclinación de 17. En San Martín va a ser 40 menos 20, va a quedar con 20 grados de inclinación, y en el Bolsón va a quedar con 22 grados.
Una cuestión a resaltar es que nunca hay que darle un ángulo de inclinación menor a 15 grados, porque ese ángulo de 15 grados lo que permite es que con la lluvia se limpie y entonces no se acumule polvo o nieve cuando nieva, ¿no? En esta zona. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito. La idea es hablar del efecto de la sombra sobre la potencia del panel. Y para entender este dibujito, imagínense lo que veníamos hablando de antes, las celdas solares. Todos estos cuadraditos azules son celdas solares. Este sería un panel solar de 60 celdas. Si bien tiene 10 columnas por 6 filas. Entonces, la línea naranja lo que hace es como mostrar cómo están conectados las celdas solares, ¿no? Y estas celdas solares están conectadas en serie. Entonces ven que la primera está conectada con la segunda, la tercera, así hasta el final de la fila. Después esta está conectada conecta con la fila de abajo. Y así va haciendo una víbora y conectando todas las celdas en serie. Por eso es lo que le comentaba, que estas celdas al tener 0,5, 0,6 volts se van sumando esos voltajes y al final tenemos un voltaje de alrededor de 30 volts, ¿no? Pero ¿qué pasa? Imagínense que esto es una cadena con eslabones y si se rompe un eslabón, se rompe la cadena. Bueno, lo mismo pasa con la sombra. Si la sombra le pega a alguna de estas celdas, esta cadena se rompe. Entonces el panel deja de funcionar. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes de paneles solares? Le pusieron un dispositivo electrónico que se llama diodo, que se representa con este triangulito y esta rayita. Entonces lo que hace es puentear para que en el momento que le caiga una sombra en esta fila o en esta fila, lo que pasa es que no deja de funcionar el panel, sino que se puentea esa parte que deja de funcionar y el panel sigue andando, pero con estas 4 filas. Acá tienen en la foto de la derecha, tienen la cajita negra que viene atrás de los paneles solares, y si ustedes la abren, generalmente tiene 3 diodos para los paneles de 60 celdas o de 72 celdas, y trae 2 diodos para los paneles de 36 celdas. Entonces acá vemos un poquito representado lo que pasa con la sombra. Como les había dicho, esos dispositivos electrónicos que se llaman diodos, lo que hacen es puentear cada 2 filas de celdas solares, ¿no? Entonces, si yo tengo una sombra en una celda solar, se me va a puentear estas 2 columnas de celdas. Entonces el panel me va a seguir funcionando gracias a ese diodo, pero va a seguir funcionando con 2/3 de su potencia. Es decir, que un panel de 100 watts va a seguir andando, pero con una potencia de 60 a 70 watts. Este caso es similar al primero, porque se sombrea toda la primera columna, pero como dijimos que ese diodo puentea estas 2 columnas, pasa lo mismo, el panel sigue funcionando con 2/3 de su capacidad, es decir, a 60 a 70 watts. Y lo mismo pasa con el tercer ejemplo, donde hay sombreadas 2 celdas solares, las primeras 2, pero como tenemos ese diodo que puentea estas 2 columnas, el panel sigue funcionando con 2/3 de su capacidad. Ahora, ¿qué pasa si la sombra, en vez de caer en la primera columna y en la segunda, cae en la segunda y en la tercera? En ese caso se activa el segundo diodo también. Y entonces el panel sigue funcionando, pero solamente con estas 2 columnas. Y todo esto, estas 4 columnas, dejan de funcionar. Entonces el panel pasa a funcionar con 1/3 de su potencia. O sea que es un panel de 100 watts, va a estar funcionando con 30 watts. Y el peor de los casos lo tenemos si la sombra, en vez de cortar en vertical, corta en horizontal. Y en ese caso, el panel, en este caso, no entrega energía. Se queda sin funcionamiento, porque se activan los 3 diodos, entonces no queda, el panel no puede producir con ninguna de esas 3 partes que le venía comentando. Y el otro efecto muy importante a tener en cuenta es la temperatura sobre el rendimiento del panel. El rendimiento del panel es la potencia, ¿no?, que entrega. A mayor temperatura, la potencia del panel va a disminuir.
Y eso es importante por lo que venimos hablando de que las aguadas se secan en verano. Entonces nosotros muchas veces vamos a diseñar estos sistemas de bombeo de agua para el verano, para abastecernos de agua en distintos puntos del campo en el verano. Entonces tenemos que tener en cuenta que los días muy calurosos, por ejemplo, un día de verano a 40 grados, que tranquilamente puede pasar en el Monte Austral, en la zona de Sierra Colorada, por ejemplo, ese día de verano a 40 grados me va a disminuir alrededor de un 20% la potencia del panel. Es decir, que si tengo un panel de 100 watts, me va a entregar solamente 80 watts. Y esto es muy importante a tener en cuenta cuando la bomba está trabajando exigida, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una bomba que levanta 20 metros el agua como máximo, y nosotros y nos consume esa bomba, nos consume 100 watts de potencia, ¿no? Entonces nosotros le ponemos un panel de 100 watts. Y lo que va a pasar es que en el verano, cuando haya mucho calor, ese panel va a entregar 80 watts. Entonces la bomba no va a tener toda la potencia que necesita para subir esos 20 metros el agua. Bueno, así que a tener en cuenta el tema del calor sobre el panel. Y bueno, para cerrar el tema, la idea era mostrar un poquito las conexiones de las bombas. Esta es un panel de 36 celdas, que si recuerdan lo que comentamos al principio, los de 36 celdas se utilizan para las bombas de 12 volts. Entonces lo que tenemos acá es una bomba de superficie, marca SureFlow, que se puede conectar de manera directa a este panel, que entrega alrededor de 17-18 volts. Y acá podemos ver en la imagen del centro la cajita negra que está atrás del panel, donde salen los bornes positivo y negativo. Del borne positivo lo vamos a conectar al cable rojo de la bomba, que es el positivo de la bomba, y el cable negro del panel, el negativo, lo vamos a conectar al cable negro de la bomba, que es el negativo. Y no mucho más que eso, digamos, esta bomba es así de sencilla, se conecta de manera directa. Si queremos, acá si ven la foto del panel solar, si queremos nosotros tener algún control sobre la bomba para poder cortarla en el momento que necesitamos sacarla del agua, o porque ya llenamos el tanque, o porque no nos interesa que ande ese día, le podemos poner una teclita, tipo de luz, que corte el positivo del panel, y sencillamente con esa teclita, bueno, podemos prender y apagar la bomba. No más que eso, así de sencillo es esta bomba. En el caso contrario son las bombas de 24 volts, que generalmente usan controlador. O sea, entre el panel y la bomba llevan un controlador. Y ese controlador es específico para cada marca. No son compatibles entre las distintas marcas porque funcionan de manera diferente. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de abajo. Tenemos un panel solar de 60 celdas, que habíamos dicho, el de 60 celdas y el de 72 es para trabajar con bombas de 24. Tenemos una bomba tipo bala, que esta bomba, si la habrán visto, son 3 cables los que salen del motor. Bueno, y esos 3 cables van conectados a este controlador. Lo que hace este controlador es mandar impulsos a esos 3 cables y generar el movimiento de la bomba, ¿no? Y además, otra cosa que hace este controlador es recibir las señales de los flotantes o de los sensores que van en el tanque y en el pozo. Estas bombas son para pozo, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, el sensor, por ejemplo, de tanque, lo que va a hacer es avisarle al controlador cuando el tanque está lleno. Entonces, una vez que está lleno, el controlador recibe esa señal y corta la bomba, deja de funcionar. Y el otro sensor, que es el más importante, es el sensor de pozo, que va generalmente un poquito más arriba de la bomba, en el pozo de agua, y ese sensor lo que pasa es que cuando el agua del pozo va bajando y está cerca de la bomba, manda una señal al controlador. Entonces el controlador, para proteger la bomba y que no trabaje en seco, lo que hace es apagarla. Y una vez que el tanque se recupera, el sensor, digamos, se llena de agua, y le avisa al controlador que el pozo está con agua otra vez, entonces vuelve a funcionar. Y en el ejemplo de arriba tenemos una bomba también de sumergible, pero marca SureFlow. Esa bomba es de diafragma, igual que la bomba de superficie, que nos había mostrado Saúl antes.
Y esa bomba sale con 2 cables nada más. Y esos 2 cables, si ustedes los conectan al panel solar, la bomba anda. Pero hay que tener cuidado porque recuerdan que yo les dije que esta bomba trabaja con 24 volts y los paneles estos solares, el de 60 celdas da alrededor de 32 volts y el de 72 celdas da alrededor de 38-40 volts. Entonces hay que tener cuidado porque ese voltaje puede ser muy alto para la bomba y puede quemarla. Por eso es importante ponerle este controlador, que generalmente el vendedor o el fabricante que te vende la bomba te vende el controlador también. Y ese controlador, bueno, se encarga de manejar ese voltaje para darle la energía que necesita la bomba para funcionar. Y también lleva la posibilidad de ponerle un sensor de pozo y un sensor de tanque. Bueno, hasta ahí llegó la presentación. Acá les quería recomendar una charla que hicieron nuestros compañeros de IntaScale, interesante, hablan sobre los paneles solares y sobre los generadores eólicos, y hablan de otras potencias, digamos. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo son las instalaciones que se hacen para grandes riegos, para regar una chacra con bombas grandes, bueno, en este video lo van a poder ver 15 paneles conectados en serie, y bueno, y explicados cómo funcionan, cómo esa energía se puede transformar en energía de red, para volcarla a la red que utilizamos todos nosotros, ¿no? Así que bueno, les recomiendo esa charla, y bueno, resumiendo lo que hablé en este ratito, los paneles de 36 celdas son para las bombas de 12 volts, y los paneles de 60 y 72 celdas son para las bombas de 24. Los paneles deben apuntar al norte porque estamos en el hemisferio sur. La inclinación del panel depende de la latitud, o sea, de dónde se encuentra el campo, y del momento del año en que voy a usar ese panel, para maximizar los rayos solares del día, ¿no? Que les comenté anteriormente. Y que la sombra y el calor afectan la potencia de los paneles, como les comenté antes. Y bueno, siempre asegurarse con el vendedor o el fabricante si estas bombas llevan o no controlador. Eso sería el resumen. Hasta acá llegó la charla, muchas gracias. Ahí tienen nuestros mails para comunicarse con nosotros, cualquier duda. Y bueno, ahora quedamos abiertos a las preguntas, comentarios. Pueden escribirlo en el chat, o si quieren contar algo también pueden pedir palabra y le damos micrófono. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Valeria, Saúl, Daniel, muy clarito, muy interesante. Así que, y muy bien en el tiempo, así que más o menos vas a tener entre 15 y 20 minutos para las preguntas. Ya tenemos un par de preguntas en el chat. Vamos a empezar, un segundito. Bien. Tenemos una primera pregunta hecha por Andrea. Dice, bueno, muy interesante, muy útil alternativas. ¿Han pensado en promover estas aplicaciones no solo en el marco... me corrió, me movieron el... ¿Han pensado en promover estas aplicaciones no solo en el marco de la energía, sino también promoviendo el valor de la aplicación de energía alternativa para la salud del ambiente ganadero, como un valor agregado a la producción de carne o lana en un circuito verde? Interesante. No sé quién quiere responder. No, sí, nada, solo decir que sí, estamos de acuerdo, está buenísimo, y estaría bueno que se tenga en cuenta a la hora de defender estos tipos de sistemas, de cómo se producen, ¿no? Y de cuán sustentables son. Pero bueno, nada más para agregar que estamos de acuerdo con ese comentario. Bien. Dice, y una consulta más, disculpa si lo mencionó ya, ¿han calculado cuánto tiempo de vida útil tiene un panel de tipo solar como para justificar el gasto inicial, más allá del servicio de energía en el campo que no tiene precio? Bueno, sí, yo les comenté que cuando hablábamos de la celda solar, que tiene una vida útil de 25 años, eso en realidad se mide en la potencia que entrega el panel solar. El panel solar, a los 10 años, la potencia que entrega, por ejemplo, si es de 100 watts, la potencia que entrega va a bajar a 90 watts en 10 años. Y en 25 años va a bajar alrededor de 80. Entonces,
en realidad no es que no es que dejan de funcionar los paneles, sino que baja la potencia que entregan, pero siguen, pueden durar más de 25 años. Y me parece, a ver si entendí bien la pregunta, es esa inversión que uno hace inicial en cuanto la recupera. Bueno, eso hay distintas formas generalmente cuando se calcula cuando se calcula el gasto que se va a realizar en los paneles solares y en todo eso, se compara con otras alternativas para ver en cuánto tiempo se recupera ese dinero, digamos. Entonces, a veces, si hay electricidad de red cerca, por ejemplo, se compara con la electricidad de red, o también a veces se compara con comprar un generador eléctrico a nafta, a combustible. Entonces, así, de esa manera se comparan, y algunos números que son para emprendimientos solares, pero digamos como para electricidad de una casa y eso, que está más calculado que esto, dicen que, por ejemplo, al 5º año de la inversión, el sistema solar pasa a convenir más que, por ejemplo, comprar un generador de combustible. Bien, perfecto. Las dos preguntas que siguen están relacionadas con esta, una la hice yo, otra lo hace Fernando Garavito, nuestro compañero de la agencia de PICUM. Tiene que ver relacionado a los costos, ¿no? Los costos aproximados de las bombas, paneles solares, o qué costo tendría un equipo completo, por ejemplo, de 12 volt, como el que vos mostraste, Daniel. Bueno, eso va variando. Nosotros no quisimos en esta presentación poner los costos porque, bueno, como después se queda en internet, la presentación va variando el precio, ¿no? Entonces hay que estar mirando. Pero ahora yo miré precios de ayer, por ejemplo, y la bomba de superficie, la de marca SureFlow, en internet está alrededor de 17.000, 18.000 pesos. Tal vez lo podemos pasar a dólares, Dani, no solo por la inflación, sino porque lo pueden estar viendo gente, digamos, Claro. compañeros de Sí, otros el dólar países. oficial sería alrededor de 160, 170 dólares la bombita, y los paneles deben estar entre 110 y 150 dólares. O sea que más Para o el menos caso entre de la- 300 y 400 dólares, Claro. bomba y panel. Ese sería para el caso de la bombita de superficie, ¿no? La que no es sumergible. Ese sería como lo más barato y lo que nosotros estamos usando mayormente, porque vemos que con poco dinero podemos resolver estas cuestiones. Después las bombas de sumergibles, no sé si tenés algún valor acá actual. Yo estuve mirando algo ayer, si querés comentarlo. No, bueno, las bombas también están muy relacionadas, digamos, con la marca y digamos, el sistema constructivo, ¿no? La calidad, digamos, constructiva de la bomba en sí. Con una bomba de origen asiático, ponerle sumergible, también de 12 y 24 voltios, o sea que funciona con 12 y 24 voltios, está en 35.000 pesos aproximadamente. Versus quizás una bomba americana, digamos, como la SureFlow que mostró Dani, también sumergible, de 2 y 24 voltios, porque funciona con los 2 voltajes, que está alrededor de 250.000 pesos. Digamos, O sea, en dólares ahí eso sería, la primera dijiste alrededor de 350 dólares, y la segunda de 2.500, más o menos. Sí. Esa es la diferencia. Solo la bomba. Solo la bomba. Solo la bomba. Claro, después eso se le suma el panel, que el panel es parecido en costo a lo que habíamos dicho antes, alrededor de 150 dólares, y el controlador, que vieron en la presentación, decíamos que va un controlador que está alrededor de 45.000 pesos argentinos, es decir, unos 450 dólares, o un poco más. Perfecto. Bueno, Andrea agradece por la respuesta. Después, Aprovechamos y hacer... Hay marcas, te sumo ahí un poquito, que hay marcas locales que tienen mucha difusión acá y se están implementando bastante, como la Fiasa, que andan bien, digamos, y que tienen un valor, digamos, intermedio, ¿no es cierto? Digamos, una bomba de ese tipo, ¿no? Que es esa bomba bala que compró el Dani, que es una bomba, digamos, con estructura metálica, ¿no? De acero inoxidable, que es una bomba que con su controlador, que es un controlador complejo, digamos,
está, digamos, en los 170.000 pesos, más o menos. Entonces, hay una gama, digamos, de oferta, digamos, de distintos tipos de equipos, digamos, de bomba, que, bueno, uno ahí puede optar, digamos, en función de la necesidad, de lo que tiene disponible, y bueno, digamos, las posibilidades de compra. Lo que sí, digamos, está bueno que hay bombas que nosotros ya sabemos que funcionan bien y que hace mucho tiempo que vienen funcionando, como el caso de la Surflo, la Fiasa, que, bueno, son bombas que tienen algunas más de 10 años de funcionamiento, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, como, bueno, hay cierta garantía, digamos, de los mismos productores que la vienen usando y vienen resolviendo los problemas del agua. Bien, ahí tenía como dos acotaciones interesantes hoy cuando Dani hablaba sobre la comparación, ¿no? con un equipo, en base a la pregunta de Andrea. También nosotros, que si nosotros ponemos una guada más, ¿cuánto eso significa en producción animal? Si una oveja tiene que caminar 4 kilómetros o tiene que caminar 2 kilómetros, sin duda que eso va a afectar su producción, la cantidad de corderos producidos, la cantidad de lana producida, digamos, puede ser energía que se gasta, ¿no? Incluso podemos hasta calcular lo que vale el pastizal que no están comiendo, ¿no? Decían un 70% aprovechado, estamos desaprovechando el 30% del pastizal, digamos. En el caso acá, sin duda que el hecho de instalar una bomba, de instalar, digamos, una guada nueva, tiene beneficios más que esos, digamos, ¿no? Que llevan a la producción. Bienestar animal y algunos otros valores agregados, sin duda. Ahí cuando hablaban de las dos bombas diferentes, ¿no? Por ejemplo, eso significa, de acuerdo a lo que planteó Isaúl, que es probable que con una podamos llegar a los 1000 metros y los 20 metros de diferencia de altura, ¿no? Y la cantidad de litros que decía, y con otras a otro menor. Sin duda que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una bomba de $2.500 contra una bomba de 180 o 200. Sí, los materiales. Sí, los materiales y después la posibilidad de que las bombas sumergibles, digamos, que tienen esta posibilidad de estar dentro del agua, digamos, a 30 metros de profundidad, digamos, bueno, tienen otro diseño que, bueno, que hace que esto, ¿no? Que te permita otras posibilidades, ¿no? de uso, digamos. Las superficiales es una alternativa de bajo costo que se adapta, pero que se adapta con ciertos cuidados, ¿no? Yo ahí mencionaba el tema de la helada como un punto débil, digamos, de las bombas de superficie, pero también el tema del vuelco. Nosotros hemos probado bombas de superficie, digamos, con flotadores sobre las aguadas o sobre los jahueles, digamos, dentro de los jahueles, flotando, y bueno, cuando esa bomba, digamos, se vuelca por algún descuido o algún movimiento de la manguera, bueno, digamos, se llena de agua, bueno, y hay que hacerle un mantenimiento. No se quema, pero hay que hacerle un mantenimiento. Y bueno, son los puntos débiles que tienen esta bomba de superficie, ¿no es cierto? En relación a las sumergibles, que bueno, que por su característica constructiva, digamos, no tienen estos problemas. Perfecto. Bueno, chicos, no hay preguntas y estamos llegando sobre el final. Así que simplemente si quieren 2 minutitos para hacer algún cierre, queda el micrófono abierto. Bueno, desde acá muchas gracias, Seba, por invitarnos. Siempre está bueno poder hacer estos conversatorios para el Fontagro y ir tocando temas que a veces son difíciles, como en el caso que me tocó a mí de los paneles solares, a veces explicar estas cosas sin tocar ciertas cuestiones como la electricidad, la tensión, la potencia, es difícil, pero bueno, de a poquito tenemos que ir manejando todas esas cosas para, no hay que tenerle miedo, sino hay que tratar de entenderlas como para también tener más herramientas de decisión a la hora de buscar la mejor alternativa para este tipo de cuestiones como son el manejo de las aguadas. Así que desde mi lado, muchas gracias. No sé si los chicos se quieren despedir.
Sí, no, yo también podría aprovechar a rescatar que mucha de la información que compartimos surge a partir del intercambio de experiencia con los productores y productoras con los que trabajamos. Y a partir de ese trabajo en conjunto, digamos, se pueden obtener esta información que después se difunde, se comparte con el resto y permite avanzar y entender cómo una tecnología se puede adaptar y qué recaudos hay que tener para que esa adopción y adaptación sea lo mejor posible, ¿cierto? Entonces, bueno, eso, agradecer a los productores y productoras con los que trabajamos. Bueno, vale. No, muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Con esto damos por cerrado el ciclo 2021 de las charlas Fontagros y nos encontraremos el año que viene. Muchas gracias a todos los que han participado y a todos aquellos que están mirando las charlas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el año 2021, tanto como el 2020, ha sido un año muy movido para nosotros. Hemos estado, obviamente, con esta tendencia de estudiar un poquito más el consumidor, ir hacia una estrategia de segmentación fuerte, que es algo que las redes sociales hoy nos permiten a nosotros como promotores de carne vacuna, nos permiten llegar a la persona indicada en el momento indicado, y para ello, para llegar a él, es necesario conocerlo. Y como siempre venimos haciendo, mantuvimos durante este año los focus groups que realizamos. Este año encaramos dos focus groups, dos grandes grupos. ¿Qué son focus groups? Son estudios de consumidores, una especie de cámara Gesell. En este momento los estamos haciendo vía Zoom, que nos permite también tener una representatividad a nivel nacional, porque podemos mezclar personas tanto del norte del país, sur del país, centro del país. Y nos encaramos este año el estudio de gamers, esta comunidad de personas que juegan a juegos en red, que ha tenido un auge muy grande durante el 2020 y el 2021, para saber cómo tratarlos y cómo poder realizar una campaña de promoción de carne vacuna en ese segmento. Y a su vez realizamos lo que son los focus groups de las personas las cuales cuentan con un integrante de la familia, principalmente chicos, que le dicen: mamá, no quiero comer carne. Entonces, desde ahí estuvimos estudiando qué realiza la madre o la familia, el padre, el grupo familiar, cómo reacciona, cuáles son las causas por las cuales deciden no consumir carne o no incluirlo, no solamente carne vacuna, no, porque esto va más allá, sino que también carne de pollo, carne de cerdo, pescado, y permite a nosotros también entender cómo va cambiando el mercado. Como sabemos, también continuamos con los monitoreos online, los realizamos cada 2 meses aproximadamente. Estos monitoreos online también nos dan un termómetro a nivel social de los diferentes consumos. Por ejemplo, sabemos muy bien que el 69%, 70% de la población argentina es omnívora clásica, la que consumimos toda clase de alimentos, y no nos ponemos a pensar de que reducir cualquier tipo de alimento es mejor para nuestra salud. En cambio, casi un 30% de la población, aproximadamente un 24% de este 30% es flexitariano, aquellas personas que deciden sí consumir menos carne de todo tipo, no solamente carne vacuna, y están los flexitarianos y los veganos, que aproximadamente son un 7% de la población argentina. Este termómetro permite ver cómo va la sociedad pensando, ¿sí? ¿Cuál es la decisión por la cual deciden comer o no comer carne vacuna? Vemos también, mostramos diferentes incentivos como imágenes, audios, para ver qué reacción tienen frente a, por ejemplo, un plato balanceado de carne vacuna, vegetales. ¿Qué es eso donde nosotros estamos trabajando? Tenemos el eje de carne y salud, que estamos trabajando con el doctor Tartaglioni y el doctor Cormillot, que continúa seguramente el año que viene. Eso permite saber cuáles son las piezas publicitarias que debemos utilizar tanto en redes sociales, en nuestros diferentes propagandas que realizamos de promoción de la carne. Y a su vez también hemos continuado con el social listening. Eso es algo muy importante, saber qué habla el argentino y el consumidor argentino. Hemos ido un poquito más allá porque hemos segmentado el social listening en diferentes
comunidades, ya hablé de los focus groups, pero también hemos ido por los runners, que han tenido tanto crecimiento en este último tiempo, los futboleros, que siempre existe el argentino, después las madres, ¿sí? Cuáles son sus formas de pensar. Las madres han cambiado el rol en estos últimos 2 años por estar más cerca del chico con respecto a lo que es la pandemia y el estar en casa mucho tiempo. Y también influencers, hemos estudiado diferentes tipos de influencers. ¿Qué son los influencers? Aquellas personas que influyen en nuestras decisiones y pensamientos, que son una buena vía de promotor de carne vacuna si es un influencer correcto. Eso ha sido nuestra estrategia clásica que hemos realizado este año. En el 2020 obviamente existió un cambio muy grande en el consumo, estábamos más en casa, la gente sí dedicaba mucho más tiempo a la cocina. También las compras habían sido diferentes, se utilizaba mucho más lo online. Les recuerdo que todo este tipo de resultados que yo estoy nombrando son a nivel nacional, aplican a toda la Argentina. Ese cambio del 2020 que habíamos visto, el interés de la cocina, se fue diluyendo a medida que la persona pudo volver a salir, y el asado, ese ritual argentino, era algo que lo tenía el argentino en el corazón, que lo quería cumplir, y cuando ni bien pudo salir, la juntada con amigos, el asado volvió. Lo que vemos un crecimiento muy grande hace varios años es de las hamburguesas, los chicos es su alimento favorito, al igual que las milanesas, entonces ahí también tenemos que promocionar la carne vacuna con ese tipo de alimentos. Y lo que sí notamos es una mayor concientización del alimento que el argentino consume. Esta gente carnívora, el omnívoro, le decimos nosotros, que consumen de todo, la búsqueda del plato balanceado es algo que nos declaran, ¿sí? Búsqueda de salud, de cuidado de su cuerpo. Entonces, ese patrón de consumo lo tenemos que mantener y explotar para seguir promocionando correctamente nuestra carne, ¿sí? Bueno, y finalmente, ¿cuál va a ser lo primero que van a encarar en 2022? Bueno, tenemos pensado la segmentación de este fanatismo y ritual de la carne y de costumbre y de amor a nivel nacional, sí, poder determinar los consumidores patrones de cada una de las zonas de Argentina, NOA, NEA, la zona de La Pampa, la Patagonia, para poder segmentar. Hoy las redes sociales nos permiten llegar a cada uno de ellos y no es lo mismo tanto cómo nombran a los cortes vacunos como la forma que lo cocinan en las diferentes partes del país. Entonces es algo que tenemos ahí en vista. Continuaremos con Carne y Salud porque es algo que es necesario. Seguir segmentando en comunidades, porque las comunidades permiten, según tipo de actividades que desarrollan o hobbies que las personas realizan, tener una correcta comunicación con ellos, y continuaremos con el monitoreo del consumidor porque permite, obviamente, entender qué pasa, no solamente con el tema de alimentación, sino con un tema estructural, social de la población argentina que permite ver los cambios del consumidor argentino principalmente. El trabajo, por supuesto, asignado por la pandemia, que eso ha restringido muchas de las actividades que uno tenía planeado, pero completamos desde el punto de vista interno un estudio muy importante sobre sustentabilidad, que lo hemos difundido por todos lados y ha sido base de la posición argentina en la COP26, trabajo hecho por 45 científicos. Después hemos mantenido en forma virtual las jornadas de campo, hicimos 3 jornadas con jóvenes, que eso fue aumentar lo que respecto al año anterior, porque eso es la apuesta que nos hemos puesto de realmente llegar a los futuros partícipes de la cadena, ¿no? Y un seminario nacional. Eso respecto a la promoción interna, y respecto a la promoción externa, asistimos a la Feria de Anuga en Alemania, que es una de las ferias más importantes de alimentos, llevando a una serie de empresas frigoríficas. Esto lo quiero resaltar porque después de 2 años es la primera gran feria internacional que se hace, donde hubo restricciones, pero quiero destacar la importancia y la calidad del público que fue a hacer negocios, hablando más de pronto, y las empresas que fueron hicieron negocios. De todas formas, también mantuvimos la presencia en mercados como China, vía redes sociales. Hemos iniciado la campaña en Estados Unidos, promocionando tenemos una sociedad con el polo como signo de calidad
estamos sponsoreando el abierto en este momento. Y lo que pretendemos es que llegar al 31 de diciembre con la noticia de que se levanten todas las restricciones al mercado internacional de nuestras carnes, porque eso va a ser mucho más fácil también la promoción de nuestro producto. ¿Qué trabajos tiene pensado desarrollar el IPCBA a lo largo de 2022? Así como el trabajo de sustentabilidad fue eje de este año, ¿cuáles van a ser las principales tareas que se propone el IPCBA? Bueno, sustentabilidad vamos a seguir. Ya hemos aprobado un trabajo sumamente importante encarado junto al INTA y al INTI con 28 plantas frigoríficas donde se va a hacer el estudio de ciclo de vida, o sea, desde el nacimiento del ternero hasta la colocación de cortes de alta calidad envasados al vacío en distintos mercados. Entonces ahí ya vamos a tener la radiografía de lo que sucede, porque hay que pensar que no es solamente los frigoríficos, sino los proveedores de esos frigoríficos. Si hablamos de 5 proveedores por frigorífico muy importantes, estamos hablando de que vamos a caracterizar la producción ganadera de la Argentina. Entonces eso va a dar datos firmes que los vamos a usar para defender la posición argentina en el exterior. Por supuesto, pretendemos de alguna forma, sin abandonar la virtualidad, pero tener más presencia dentro de lo posible. Va a ser un poco difícil tal vez las jornadas de campo que quisiéramos con toda fuerza iniciarlas, pero tal vez seminarios, tener una mayor presencia en el interior de acuerdo a lo que nos permitan. Y por supuesto seguir con el proyecto Jóvenes, que eso es sumamente importante, y apoyando distintas actividades de distintos actores. En el ámbito internacional ya iniciamos el mes que viene, en febrero, una campaña en Estados Unidos, que vamos a ir a la feria del Instituto de Carne de los Estados Unidos, donde ahí se reúnen los principales compradores de carne. Después a una feria internacional en Las Vegas, que es el equivalente al CIAL París, y después también tenemos un evento de restaurantes en Chicago. Esto va a ser dentro de los 3 primeros meses y continuándose a lo largo del año con ese tipo de actividades, incluso en concordancia con nuestra Cancillería. Después, en Europa tenemos la CIAL París, que es una feria sumamente importante, y también tenemos un proyecto de, mejor dicho, un programa de promoción en varios países europeos. No solamente en los países más importantes de importación, o sea, por donde entra nuestra carne, pero sí donde se consume nuestra carne. Y también mantener China dentro del problema. En este momento el acceso a China es muy difícil, porque prácticamente no se puede viajar, pero vamos a estar presentes, no olvidé decirlo, que lo estuvimos este año ya en la CIE, que es una feria importante de China, y el año que viene, si es posible, en la CIAL Shanghai y nuevamente en la CIE. Y tenemos también una agenda con otros mercados, por ejemplo, insistir sobre la apertura de Japón a todo el país, porque solamente están habilitadas las plantas en la zona libre de aftosa sin vacunación, que no tiene ningún sentido porque hay otros países que pueden acceder de todo su territorio vacunando. Y eso es una tarea pendiente para la Argentina, que estamos trabajando también en consonancia con nuestra Cancillería. Y la perspectiva, vuelvo a repetir, de que estén liberadas las exportaciones, que eso va a ser fundamental para la promoción y bueno, para el país. Si eso sucediera, se entiende que el productor va a tener un aliciente para producir más y aumentar los kilos a la faena, ¿no? Totalmente, al productor, a toda la cadena, porque hay desánimo. No nos engañemos, hay desánimo y es un producto emblemático y aparte es una fuente muy importante de entrada de divisas al país en un momento que es crucial.